Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Emma, bienvenidos a este canal. Bien, como vieron en el título del video, va a ser algo un poco más interactivo, va a ser algo más de face to face. No intento ser negativo, ni intento ser, mostrar una negatividad, pero mi idea más que todo es mostrar la realidad de muchas personas, la realidad de lo que está sufriendo la gente de la humanidad. Por ende, voy a decir como un tipo story time de la vida de una persona que yo conozco demasiado. Entonces, quiero que lo disfruten bastante, ¿no? Resulta que esa persona nace en el 97, pero debía haber nacido en el 98, febrero del 98. Pero por alguna complicación de salud desde la propia madre, la verdad ese niño tenía grandes complicaciones de las cuales no podía permanecer en su vientre. Estaba muy débil como para hacer un parto natural, así que le prefirieron hacer una cesárea. El problema es que en el hospital donde estaban no había equipo médico para poder solventar esas cosas. Entonces la mandaron a un hospital más como de vanguardia en ese entonces, ¿no? Resulta que ahí ya con un pronóstico hecho, la madre iba a estar bien, el único detalle era el niño que está en el vientre, que estaba en el vientre, y entonces era esa gran complicación, ¿no? De que si ese niño sobrevivía, si ese niño podría permanecer ahí, si le iban a inyectar algo, si le iban a hacer una operación en el vientre, algo, ¿no? Pero resulta que en el pronóstico había que ese niño no tenía grandes posibilidades de nacer, de estar vivo. Eh, Recapitulando de lo que era la historia, la madre tenía una enfermedad que su propio esposo le había pasado. Es entonces donde los médicos le diagnostican que ese niño tenía 80% de probabilidad de que iba a morir. Tenía un 15% de probabilidad que iba a estar en estado vegetativo, o sea, iba a estar como un vegetal. Y tenía un 5% de probabilidad de que iba a tener alguna discapacidad física, ¿no? De las opciones que los médicos le dieron, obviamente la mejor era el 5%. El niño no aguanta, se le iba a ir, le hacen la cesárea, lo meten en una incubadora, dura 3 meses en incubadora, los médicos esperando que haya alguna opción, o mejor dicho, médicos esperando la muerte del niño, aunque no era bonito, pero las probabilidades no eran favorables. Entonces decidieron esperar. Pero los médicos sorprendidos se dieron cuenta que ese niño sobrevivió la primera noche, sobrevivió la segunda noche, sobrevivió la tercera noche, cuarta, quinta, sexta, séptima, a más no poder, hasta tercer mes. Eso quería decir que ese niño era un gran luchador. Pero resulta que los médicos aún están con esa cuestión de, ¿será que sobrevive? ¿Será que va a crecer normal? ¿Será que puede ser como un niño normal? Esas preguntas se las hacían los médicos y se lo dijeron a la propia mamá. No estamos seguros de que su niño vaya a ser un niño normal. Creemos que ese niño va a tener alguna deficiencia académica, alguna deficiencia mental, alguna discapacidad, no sabemos. No hemos encontrado nada que diga que ese niño puede, pero existe la gran posibilidad de que ese niño tenga la probabilidad de no estar bien. A la edad de 1 año le diagnosticaron un tipo de una hernia en sus partes genitales, por lo cual era bastante doloroso. Ustedes saben que una hernia, inclusive en el abdomen, cuando una hernia en el abdomen, cualquier movimiento puede ser muy doloroso. Entonces, por supuesto que para el niño no era la excepción. Le dolía bastante, pero andaba prácticamente que desnudo por dicha situación. La madre, cuando se vio involucrada en esta aventura, digámoslo de esa forma, porque no es una aventura bonita, cuando la madre se vio envuelta en esa gran aventura de su hijo teniendo problemas, de que su esposo le estaba haciendo infiel,
su familia neutral, su familia personal, iba a romperse cada vez más, entonces estaba muy devastada, y de ahí conoce al Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces es ahí donde empieza a tener esa confianza genuina. Dios le obra el milagro de ese niño sobreviviera, naciera bien, tranquilo, 3 meses, perfecto, listo. ¿Por qué duró 3 meses? Porque nació de 6 meses, era un siamés. Entonces era poquito arriesgoso, ¿no? Entonces, pero aún así la mamá confió en Dios que ese niño sobreviviera, y así fue. Resulta que con la hernia la mamá se puso a orar, le pidió a Dios que la ayudara, pero ¿qué pasó? Un milagro más. La hernia desapareció. No hay registro médico que diga que la hernia todavía existe. No hay registro médico que la hernia todavía existe. Entonces, bendito Dios que ahora ese niño no tenía esa hernia. A la edad de 2 años es cuando le diagnostican o le descubren que tenía problemas de audición. Es ahí donde lo llevan a un hospital, a una clínica, donde ahí le van a avisar cuál era el problema que ese niño tendría. Se dan cuenta que es semisordo y perdió gran parte de su audición, pero iba a utilizar unos aparatos auditivos que le permitirán escuchar como un niño normal. El único detalle es que la tecnología no era tan buena en ese entonces, era el 97. Corrijo, 98, 99, 2 años, 99. Era en el 99, ¿no? Entonces la tecnología no era muy buena que digamos, y menos en Costa Rica, ¿no? Ese niño a sus 2 años le dan unos aparatos auditivos, o más conocidos como audífonos, donde era una cajita muy fea. Acá lo tenía que tener guindando y tenía que protegerlo como si fuese oro, porque cualquier cosa lo iban a dañar, y eso era bastante caro, ¿no? Pero usaba como un tipo de manguerita, conectaba a la cajita, y eso le permitía escuchar esa cajita, era la receptora de sonidos, y de esa forma ese niño escuchaba. El único detalle es que no podía jugar bola, no podía correr, no podía brincar, entonces era bastante incómodo, no iba a ser un niño normal. Al pasar del tiempo le dan unos audífonos grandes, unos audífonos adecuados para montarlos detrás de su oreja y poderlos llevarlos toda la vida. Y ahí le solucionó la gran parte de su infancia, ¿no? Pues de ahí tuvo grandes complicaciones, puesto que la gente se le quedaba mirando, la gente no entendía, le preguntaban, ese niño a veces se molestaba, o simplemente se hacía preguntas de por qué tantas preguntas, ¿no? Lleva la redundancia. Pero es ahí donde toda su vida empieza, y como todo un niño empieza a crecer, empieza a aprender, empieza a ir a la escuela. Ese niño fue a la escuela normal, ese niño fue al colegio normal, se graduó como técnico medio en informática, fue a la universidad, está hoy en día en la universidad y va súper bien. Durante su crecimiento resulta que tuvo un gran problema familiar y financiero. La familia siempre ha tenido problemas financieros, pero tras de eso se le aumenta una cosa más. Es que su padre se va de la casa. Y ahí bastante doloroso. De ahí muy doloroso para el niño. Pero no solamente eso, sus padres definitivamente se divorcian. Las cosas empezaron a mejorar, las cosas empezaron a crecer, la casa empezó a arreglarse, a remodelarse, sin la ayuda del padre, solo con la madre, teniendo ese niño estando en la escuela, teniendo apenas unos 10 años, 11 años. Su hermana mayor tenía aproximadamente podría decirse que unos 16 años, y es entonces donde el niño va creciendo, y a los 12 años empieza a curiosear. Todo niño empieza a curiosear sobre su vida, sobre qué sirve cada parte de su cuerpo, para qué funciona. Y a partir de los 13 años hasta los 15 es donde se metió en un gran vicio que es bastante oscuro, bastante horrible, muy difícil de salir, demasiado difícil de salir. Y resulta que de todo ese tiempo era amargado, le iba bien en la escuela, en el colegio, muy buen estudiante, excelente estudiante, promedio, o sea,
llegaba a ser primer promedio, primer promedio no, como de los mejores estudiantes del colegio. Le galardonaron 2 veces de los 3 años que estuvo en el colegio académico normal. Y decidió irse para un colegio técnico, como si fuese una universidad, pero resulta que el tiempo pasó y lo disfrutó de esos 3 años de colegio profesional, amaba la carrera, amaba a los compañeros, pero lo que no se estaba dando cuenta es que fuera del colegio le iba a tocar una vida mucho más dura. Cabe recordar que su madre es cristiana, cabe recordar que su familia es cristiana, entonces nació en una familia cristiana, en el mundo del cristianismo. El único detalle es que no era cristiano. ¿Cómo, Emanuel? Si nació en una familia cristiana, correcto. Si usted nació en un garaje no significa que usted es un carro, ¿cierto? Si usted nació en un garaje no significa que usted viva en un garaje como carro. Usted no es ningún carro, usted es una persona. Es exactamente lo mismo. Si usted nació en una familia cristiana no significa que usted sea cristiano. Hay que tener un encuentro. Y es ahí donde Dios lo busca a esa persona, no esa persona busca a Dios. De donde Dios busca a esa persona. Y entonces, en esa batalla entre la razón, entre la espiritualidad o la conciencia, es donde ve todas estas cosas y decide tener cuentas con Dios. Y le hace 2 preguntas a Dios. La primera y la segunda, no madre. La primera es, ¿por qué nací? ¿Cómo nací? Con tantos problemas, con tantas situaciones de salud, con tantas situaciones financieras, porque no estaban nada bien. Y es ahí donde le hace la primera pregunta que les dije anteriormente, y la segunda pregunta fue, ¿por qué tuve el padre que tuve? Esa persona deseaba tener un padre normal, un padre que velara por sus hijos, cuando ese padre estaba con los hijos de otra persona y chineando a los hijos de otra persona, de otra mujer. Y él envidiaba los hijos del amante o la mujer del papá, porque decía que cómo es justo que ellos reciben atención del padre biológico de esa persona, si ellos ni siquiera son hijos biológicos de él, y aún así recibían más atención, y la persona que era su hijo biológico no recibía ni costra. Siempre anduvo con peros, nunca le dio plata, aunque para que sepan, los padres divorciados o separados tienen que velar por sus hijos. El hecho de que se separen de sus esposas, o se divorcien de sus esposas, no significa que se tengan que divorciar de sus hijos. Son sus hijos y Dios te va a pedir cuentas de eso. Tenían una gran controversia porque no hallaba la forma de encontrar esa paz con su padre. Él buscaba atención de su padre, él buscaba atención de alguien que simulara a su padre, pero no la encontró y por eso ahí arrancó la parte del vicio, ¿no? Algo tan fuerte, que casi causó tanto rencor hacia su padre que lo quiso ver muerto. Pero resulta que ese joven le hace un ultimátum a Dios, una petición, por así decirlo, a Dios. Que si Dios no le respondía a esas 2 preguntas, él no tenía nada que ver con Dios, ni Dios con él no se iba a meter en el mundo del cristianismo, nada con Dios, iba a volver completamente ateo o agnóstico, o simplemente no le va a interesar que existe un Dios o que necesita un Dios, solo porque no respondió 2 preguntas, que para esa persona, para ese joven, era algo importantísimo. Desde ese momento, al acabar esas 2 preguntas, inmediatamente el Espíritu Santo le habla a su corazón y le contesta la segunda pregunta. No tuviste el padre que tuviste porque yo quería que tú vieras qué es ser papá de verdad, que descubrieras mi paternidad, la paternidad de Dios. O sea, tener ese vínculo de padre entre Dios y el joven es asombroso. Y a la primera pregunta la respuesta fue para que todos vieran cuán grande es Dios. Y ahí marcó su vida para siempre. Ese joven estaba listo, pero no una vida como lo hicimos panderetamente o cristianamente, o una vida desenfrenada, una vida deshecha.
Estaba listo para drogas, estaba listo para el sexo, estaba listo para mujeres, a más no poder. Quizás hubiera tenido hijos a temprana edad, se hubiera ido de casa joven, hubiera hecho su vida de otra forma. Y este joven realmente iba a disfrutar de su vida de esa forma. Pero Dios no le permitió. Ahora, Emanuel, ¿quién es esa persona? ¿Por qué solo le llamas persona? ¿Por qué solo le dice eso? Porque ese joven soy yo, soy su servidor. ¡Wow! Ahora, cuando uno ve a la gente contar sus testimonios es muy diferente. Tan diferente que si usted escucha a una persona hablando del testimonio de otra persona, dice, wow. Pero cuando llega la persona en realidad, la percepción, la vista de la persona es diferente, súper diferente. ¿Saben que me han dicho? Que soy muy valiente. Me han dicho que soy un guerrero. Me han dicho que soy muy perseverante y muy disciplinado, porque dentro de todas estas cosas he tenido que aprender de la disciplina, de la obediencia a mis autoridades, de la obediencia a mis padres, ambos padres. Es muy probable que mi papá esté viendo este video, estoy completamente seguro que lo va a ver. Y algún día me encantaría hacer una predicación, como le dije, o un tema sobre la paternidad, y me gustaría que mi papá estuviera. Pero déjame decirle a todos los padres, a todos los hijos, a mi papá, que no importa el pasado, eso ya no funciona. Las personas que te hirieron no deberían pensar en eso. Sí te hirieron, pero eso hizo formar tu carácter. Ahora hay personas que han sido tan heridas que tienen un carácter podrido. Lo que necesitan es aprender de Dios. Que Jesús, teniendo las heridas, no se amargó, sino que eso significó un antes y un después del tiempo. Jesús arruinó mi vida por completo al 100%. Yo estaba completamente seguro que yo me iba a vivir la vida loca, que iba a disfrutar de las drogas, del alcohol, de las mujeres, preciosas mujeres, pero no de la forma correcta. Mi mentalidad estaba muy dañada. Yo fui muy dañado, muy herido, no solamente por mis padres, no solamente por parte de mi familia, sino por muchas personas afuera de mi círculo íntimo y amigos. Fui traicionado por amigos que jamás pensé. Si me preguntaran quién es Dios para ti, digo simple y sencillamente mi papá. Él fue quien me crió, Él fue quien me regañó, Él fue quien me castigó, Él fue quien me crió, Él fue quien me hizo todo lo que hizo para ser la persona que hoy soy. Así que permitan que Dios transforme sus vidas. No hay nada más hermoso que Dios transformando vidas, ¿no? Les cuento este story time o testimonio para contarles que hay una esperanza, que yo tenía grandes probabilidades de morir. ¿Se acuerdan al principio del video? Grandes posibilidades de morir, pero estoy vivo aquí, cámara a cámara, cara a cara, frente a frente, contándoles que Dios es increíble. He tenido muchos problemas de salud, he tenido muchos problemas económicos, he tenido muchos problemas de identidad, he tenido muchos problemas internos. Eso, ¿será que Dios me usará? ¿Será que Dios me quitará este problema? ¿Me levantará de este problema? Y muchachos, gente, adultos, Dios puede sacarte de donde estés. Si estás en el fondo de la droga, en el fondo de la pornografía, en el fondo del alcohol, en el fondo de la fiesta, por así decirlo, donde ya ni te sabe bien, ni te sienta bien, sino que nada más lo disfrutas en el momento, pero volvés tan vacío que nunca.
hay una solución. Y no es el suicidio. Otro día les contaré la parte de los suicidios. Me encantan ese tipo de temas. Mi gente, Jesús arruinó todos mis planes. Jesús arruinó todos mis pensamientos. Jesús arruinó toda mi vida. ¿Pero sabes por qué? Para convertir de todo ese mal en un bien. Para convertir toda esa maldición en una gran bendición. Jesús arruinó mi vida para convertirlo en una gran aventura.